Para los investigadores, el agua puede ser un oponente astuto. Para los delincuentes, el aliado más complaciente. Para el crimen perfecto, simplemente agregue agua. En un suburbio de Montreal, Quebec, un criminal astuto y pervertido utiliza agua para destruir todo rastro de su crimen. Durante meses, los investigadores intentan localizar un enorme número de pistas. Mayo de 2002. Jessica Grimard no volvió a casa anoche. Sus padres están angustiados porque su hija de 14 años ni siquiera ha llamado. Su padre espera que Jessica haya pasado la noche en casa de una amiga. Él llama para intentar localizarla, pero nadie sabe dónde está. Al mismo tiempo, tuvo una especie de premonición de que su hija estaba cerca del agua. No muy lejos de donde vive la familia en Rivière des Prairies, hay un arroyo. El padre decidió caminar hasta el arroyo para ver si había alguna señal de su hija allí. El padre de Jessica busca en un parque frente a su casa. El arroyo está crecido por las lluvias primaverales. En su mente, el padre podía ver el agua y a su hija cerca del agua, pero no piensa simplemente, está bien, voy a resolver un crimen. En cuestión de minutos, el padre de Jessica encuentra un zapato. Luego el horroroso descubrimiento de su hija, sin vida. La sargento detective Johan Berube trabaja en la unidad de delitos mayores de la policía de Montreal. Ella es la investigadora principal. Sabía que la habían apuñalado y degollado y que el padre había descubierto el cuerpo de su hija. El técnico forense Franz Gignac ayudará a Berube a recoger pruebas del lugar. Lo que recuerdo de ese día es que estaba lloviendo mucho cuando me dirigía a hacer la escena. Sabía que la escena era al aire libre y estaba pensando, Dios mío, ¿cómo será esta escena? Saben que el agua complicará seriamente la investigación. La lluvia reciente puede haber borrado huellas de pies, lavado manchas de sangre y destruido evidencia de ADN. Los investigadores comienzan desde el exterior de la escena y avanzan hacia la víctima. Lo primero que deben determinar es el punto de entrada. Es una escena al aire libre, que es más difícil. Es más difícil saber de dónde vinieron, no hay puertas de entrada ni de salida, podrían haber venido de cualquier parte. Así que dedicamos tiempo a observar cualquier abertura que pudiéramos ver en el bosque. El siguiente paso para Johan Berube y Franz Gignac es acercarse a la víctima, concentrándose en lo que encuentran a su alrededor. Mientras cruzaba el bosque, vi a la víctima en el arroyo. Tuve un destello. Sentí una repentina oleada de horror. Y tuve que convencerme a mí mismo de ello, para crear una barrera emocional porque no puedes dejar que tus emociones se apoderen de ti. Así que dejé mis sentimientos totalmente a un lado. Gignac reúne pruebas alrededor del arroyo. ¿Qué podría estar escondiendo el agua? ¿Y qué se ha llevado? Después de un examen detallado de la escena del crimen, dirigieron su atención a la víctima. Entramos al agua para examinar a la víctima, pero sin tocarla, simplemente repasándola visualmente para buscar algo digno de mención. Confirman que a la víctima le han degollado.
Toda su sangre se había drenado de ella. Estaba blanca y la herida era muy evidente. Hubo varios cortes hasta la columna vertebral. Entonces fue muy evidente. No había mucha sangre cerca del cuerpo de la víctima. Ella estaba en el agua, entonces las olas la acariciaban suavemente. Era como si la víctima hubiera sido bañada a fondo, estaba en el agua y el agua hacía su trabajo. Mientras examinan su ropa, hacen un extraño descubrimiento. Lo que me molestó fue que la víctima tenía una hoja de árbol debajo de su tercer suéter, pero estaba vestida cuando estaba en el arroyo. Entonces, ¿cómo llegó la hoja allí? Johan Berube sospecha que desvistieron a la víctima y luego la volvieron a vestir. Existe la posibilidad de una agresión sexual, que por ahora no puedo confirmar ni descartar. Pero por el momento la única pista que tengo es la hoja. Y eso me lleva a creer que algo pudo haber pasado. Ella está en el agua, pero murió en el agua. ¿Pudo haber sucedido fuera del agua? Esa era la otra cosa que queríamos saber. El procedimiento para reunir pruebas en tierra es sencillo, pero para las pruebas encontradas en el agua, las reglas son diferentes. En el lugar supe que la víctima tenía las manos en el agua. Entonces, antes de que el forense la moviera, decidí poner bolsas de plástico en sus manos para protegerlas. Por si tenía cosas en las manos o debajo de las uñas. Los investigadores encuentran manchas de sangre en ramas y hojas. Esto indica que el ataque debe haber comenzado en tierra. ¿Pero qué pasó después de eso? ¿Hubo una lucha? ¿Intentó correr y caer al arroyo o el perpetrador la arrastró hasta allí para borrar las pruebas? El sargento detective Gilles Lafrance de la Unidad de Delitos Mayores entrevista al padre de Jessica. No puedes entrar de lleno en el proceso de duelo de inmediato porque tienes que proporcionar información. Acabas de perder a un ser querido, un hijo, una hermana. Pero por ahora debes concentrarte en recordar cosas. ¿Quiénes son sus amigos? ¿A dónde iba anoche? ¿A qué hora se suponía que regresaría a casa? ¿Con quién estaba ella? Lafrance se entera de que la abuela de Jessica vive cerca. Vio un coche beige aparcado en la calle y un hombre extraño se bajó y se alejó. Cuando miró hacia afuera antes de acostarse, el auto ya no estaba. Berube y Gignac no han encontrado un arma, una huella o una fibra que les conduzca hasta un posible asesino. Continuarán su investigación al día siguiente. Se llama a Mario Arbor, del equipo de respuesta a emergencias, para que ayude. Los investigadores le piden que busque en el arroyo un arma homicida. Les explicamos exactamente qué tipo de equipo teníamos, incluido un detector de metales. Querían saber si podríamos usarlo para buscar metal en el agua, así como en tierra firme. Y se puede utilizar en el agua. Sabe que los investigadores tienen grandes esperanzas de que su búsqueda los lleve a encontrar el arma homicida. También sabe que buscar en el agua presenta problemas especiales. Si empezamos a mover nuestras manos en el agua con todas las hojas y rocas, y accidentalmente tocamos la herramienta o arma, puede ser devastador para la investigación. Johan Berube y Franz Gignac comienzan a descubrir nuevas pruebas. Se había acumulado algo de sangre debajo de las hojas y, como estaban tan húmedas, no había tenido tiempo de secarse. Berube cree que aquí fue donde degollaron a la víctima.
Mario Arbor llega al arroyo y comienza a buscar el arma homicida. ¿Qué pudo haber hecho después el responsable de este crimen? ¿Podrían haberse puesto nerviosos y salir corriendo inmediatamente dejando el cuchillo en el lugar? ¿O se tomaron el tiempo para limpiarlo? Sujétalo fuerte, manténlo sobre ellos. ¿O simplemente fueron y lo escondieron en algún lugar cercano, en el agua, en la orilla, en el monte? ¿O después de cometer el crimen lo arrojaron lo más lejos que pudieron? Es como si intentaras meterte en la cabeza del asesino, intentar descubrir qué podría haber estado pensando, cómo podría haber reaccionado. Si yo fuera él, ¿qué haría con la transmisión aquí? La investigación requiere paciencia y atención al detalle. Trabajar en el agua es diferente a trabajar en tierra, porque cuando miras en el agua, la imagen se refracta. Y si metes la mano en el agua, se crean ondas. Entonces podrías perder de vista lo que creías que estaba allí. Gignac y Berube siguen avanzando. También descubrimos un segundo arete que estaba más profundo entre las hojas. ¿Lo había arrancado el sospechoso? ¿Podemos encontrar ADN del sospechoso en él? Eso es lo importante para un investigador. Cada nuevo descubrimiento plantea nuevas preguntas. En la escena, puedes asumir cualquier cosa. ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? Aquí tenemos a una niña de 14 años que ha sido encontrada muerta. ¿Fueron celos? Podría ser un hombre o una mujer. Todas estas cosas pasaban por nuestra mente. Después de varias horas, Mario Arbor tiene que admitir la derrota. No encontramos nada que pudiéramos decir que perteneciera al sospechoso. Eso nos hizo pensar que la persona no debía estar nerviosa. Y deben haber sido conscientes de lo que estaban haciendo, y que es posible que hayan guardado cuidadosamente el arma homicida con ellos. Después de 2 días, todavía no hay pruebas que los lleven hacia un asesino. Johan Berube revisa los resultados de la autopsia con Gilles Lafrance. La víctima tiene 25 heridas, incluidas 9 heridas de defensa. La apuñalaron en el cuerpo y le cortaron la garganta muy profundamente con extrema violencia. Las heridas son muy profundas. Le pregunté si había sido agredida sexualmente, pero el patólogo me dijo que no había pruebas de agresión sexual. Berube no puede dejar de pensar en la hoja que encontró en el cuerpo de Jessica. Llama al médico forense para contarle sus sospechas. Como no hay rastros de semen, el forense no puede confirmar ni descartar la posibilidad de violación. Franz Gignac prepara todas las pruebas para enviarlas al laboratorio forense. Espera que los científicos puedan encontrar rastros de ADN y que el agua no haya contaminado las muestras. La comunidad está en shock. Casi 1000 personas asisten al funeral de Jessica para expresar su pésame a sus familiares y amigos. Otros realizan una silenciosa vigilia en el bosque. En algún lugar de la ciudad se esconde el asesino. Los investigadores continúan su trabajo en el barrio. Reciben más de 30 clientes potenciales. Cada uno tiene que ser explorado a fondo. Johan Berube quiere saber todo sobre Jessica. Entrevista a familiares, vecinos, amigos, compañeros de escuela y profesores. Todos en su círculo social. Estábamos considerando varias posibilidades.
¿Deberíamos mirar a sus amigos? ¿Será una venganza tras algún tipo de pelea? ¿Fue un triángulo amoroso? Incluso los jóvenes a veces pueden reaccionar de manera diferente. Los investigadores descubrieron que Jessica era una buena estudiante. Se llevaba bien con todos los niños de la escuela. Ella siempre estuvo dispuesta a ayudarlos. Estaba empezando a interesarse por los chicos, pero no se sabía que tuviera novio. Nadie parecía tener celos de ella ni querer vengarse. Ella siempre estaba con sus padres, hermanas o amigos. Ella nunca fue sola a ningún lado. No había nada sospechoso en Jessica. Lo que aprendí sobre la niña fue que no había nada en absoluto que pudiera hacer avanzar la investigación. Nada que pueda explicar cómo llegó hasta donde fue encontrada. Nada que pueda ayudarnos. Ninguna pista, absolutamente nada. Los investigadores amplían su búsqueda. En la zona donde fue encontrada existen 3 centros donde hay personas que han sido excarceladas, ya sea de prisión, de un centro de detención o de una institución. Berube controla a todas las personas puestas en libertad durante los meses anteriores al crimen y no encuentra a nadie. También revisa todos los informes de incidentes relacionados con un vehículo beige durante la semana del crimen. Y una vez más, nada. Se han devuelto todos los informes forenses y no se han producido pistas. Desafortunadamente, no se encontró ADN en la escena y la víctima no tenía ningún rastro de ADN en ella. No se había dejado ningún detalle. Cuando estábamos en la escena pensábamos, o es alguien cercano a ella que realmente la tenía metida en algo, o estamos tratando con un asesino que obviamente ya había matado antes. Y si estamos buscando a un asesino en serie, realmente queremos encontrar a esa persona, porque si este no es su primer asesinato, tampoco será el último. Pasan 5 meses y la policía ha llegado a un callejón sin salida. No tienen ADN, ni huellas dactilares, ni motivo. Se han quedado sin pistas. Se necesita una serie de eventos notables para que los investigadores descubran una conexión. Uno que los pondrá en contacto con el diabólico criminal. Una niña de 14 años llamada Jessica Grimard es encontrada completamente vestida y con el cuello cortado en un pequeño arroyo en los suburbios de Montreal. El asesino sigue prófugo, convencido de que el agua ha borrado las pruebas de su crimen. Encerrado en una prisión de Quebec se encuentra uno de los peores depredadores sexuales de la historia del país. Un delincuente peligroso que ha sido condenado a cadena perpetua. Durante un control de rutina, un oficial de seguridad abre el correo enviado al prisionero. En un sobre dirigido a esa celda encuentra una fotografía pornográfica de una niña muy joven. A raíz de la foto, el agente solicita una autorización especial para leer todo el correo que entra y sale de la celda de ese recluso. Durante 6 semanas, todo el correo que entra y sale de la celda del preso se fotocopia antes de ser entregado. Jennifer Coulombe, analista de la unidad de agresión sexual, examina decenas de cartas pervertidas. Intenta establecer una cronología y conexiones entre las historias depravadas. Se escribieron muchas cosas que no eran reales, nunca sucedieron. Porque las cartas fueron escritas para entretener. Mi objetivo en esto era tomar las cartas, ver si mencionaban un delito y ver si podía vincular ese delito con uno que fue reportado al departamento de policía.
Las cartas siempre van firmadas con el nombre Frank o Frankie. Pero cuando se cometía un delito usaba otro alias, hablaba en tercera persona. Entonces escribía cosas como la aventura de Bob. Entonces, de repente, Frankie se convirtió en Bob por el crimen, y luego se convirtió en Frankie nuevamente. Entre todas las horribles cartas, se encuentra con un relato de una agresión sexual que da el nombre de la víctima. Es la única carta en la que se identifica a la víctima. Una joven de unos 20 años. Jennifer Coulombe reconoce el nombre y notifica a sus superiores. El investigador principal a cargo de este caso es Serge Richard de la Unidad de Agresión Sexual de Montreal. En julio de 2002, me informaron de una acusación de agresión sexual contra una joven de Rivière des Prairies que había logrado escapar de su agresor. Le había dicho a la policía que estaba esperando un autobús. Estaba lloviendo. Alguien llegó a la parada del autobús y empezó a hablar con ella y hablaron sobre el tiempo, y la persona le ofreció llevarla. Dijo, tengo un vehículo no muy lejos de aquí. Cuando llegaron a su vehículo, él abrió la puerta cortésmente, ella subió y se sentó. Le tocó los pechos y los muslos y ella logró escapar mientras él intentaba atarla. Ella logró morderlo, abrió la puerta y salió corriendo, dejando sus pertenencias en el vehículo. Teníamos la descripción de un vehículo americano de color pálido. Teníamos la altura, el peso, la edad y la descripción física, pero no la suficiente para hacer un boceto compuesto. La carta no solo le da a Serge Richard la fecha y el lugar del ataque, sino que también tiene una dirección de remitente en el sobre. Así que esa mañana fui a la dirección comercial. Empecé a recorrer la zona buscando un vehículo americano de color pálido. A partir de la matrícula, rastrea la identidad del propietario, Angelo Colalillo. Richard descubre que Colalillo es un traficante de teléfonos celulares con un largo historial criminal que incluye varias agresiones sexuales violentas. Se le pide a la joven que entre e intente identificar a su atacante a partir de una serie de fotografías. Fue positivo. Reconoció a la persona que habíamos identificado por la matrícula, que era Angelo Colalillo. Ella lo reconoció por la serie de fotografías. Ese era su atacante. Serge Richard solicita una orden de arresto y 9 órdenes de registro. Mientras espera autorización, pone a Colalillo bajo vigilancia. No quiere que se le escape. Mario Arbor tiene la tarea de seguirlo. Sabe que Colalillo ha sido encarcelado varias veces por violación y que puede estar armado. Colalillo parece estar nervioso. Queríamos estar seguros de no perderlo. Queríamos estar seguros de que sería arrestado y que no habría más víctimas. Teníamos la impresión de que buscaba una víctima. Salía mucho, pasaba la noche conduciendo media hora, 3/4 de hora, 1 hora. Si quería descansar, simplemente estacionaba su auto, colocaba el asiento hacia atrás durante 10, 15, 20 minutos y luego seguía su camino. Éramos como perros encadenados, esperando el visto bueno. Pero quienes tenían las cadenas eran los investigadores. Finalmente llega la orden de arresto. La policía sabe que podría estar armado y ser peligroso. Proceden con cautela.
Lo recuerdo como si fuera ayer. Luego entramos, vimos al individuo y lo llamamos. Eso fue todo, lo teníamos. Colalillo es detenido por agresión sexual a la mujer que recogió en la parada del autobús. Tranquilo, muy tranquilo. Tanto es así que fue casi impactante. Era como si todo estuviera bien, todo era normal. Fue bastante notable. E incluso cuando estaba esposado, no había ningún signo de nerviosismo, ninguna tensión, pero tenía una mirada distante. Parecía sin vida. El mismo día, la policía registra la casa de Colalillo. Lo que se encontró en la casa del señor Colalillo fue suficiente para condenarlo. Artículos de la agresión sexual que había tenido lugar en julio y correspondencia entre el peligroso delincuente y él mismo. Cartas que había recibido. También había una computadora en la que encontramos cartas que estaba escribiendo. Encontramos una bolsa que había usado para cometer los crímenes. Los investigadores saben que Colalillo agredió a la joven en la parada del autobús. Pero ¿cuántos otros crímenes ha cometido? Interrogué al señor Colalillo durante 5 horas y media. Intenté saber más sobre él, su vida personal, su vida privada, etc. Pero charlamos, como si estuviera tratando de hacerme amigo de alguien, y él era bastante abierto y hablábamos de todo tipo de cosas. Había estado casado, sin hijos, una infancia normal, nada fuera de lo normal. Había tomado algunos cursos y estaba en el negocio de la telefonía celular. Un chico promedio que podrías conocer en el centro comercial o en la calle. Richard le cuenta todos sus descubrimientos, todas las búsquedas, todas las personas que han interrogado y que había estado bajo vigilancia. Pero no le dijimos esto de una vez. Le dimos un poco de información adicional de vez en cuando. Y cada vez que aludíamos a los hechos, siempre se ponía muy pensativo, siempre. Cuando empezamos a hablar de los crímenes, se distraía aún más, de vez en cuando parecía completamente perdido en el espacio. Y recuerdo que chasqueaba los dedos o decía Angelo, tal, y luego se recuperaría. Me sentí como si alguna vez hubieras visto la película, El silencio de los inocentes. Fue uno de los interrogatorios más largos que he realizado en mi carrera. Y me sentí como si estuviera con un chico así. Terminaría con, nos vemos luego. No puedo hablar de eso, estoy demasiado cansada. Sería medianoche o la 1 de la madrugada. Y él decía, estoy agotado, no he dormido. Sabes, me estaba siguiendo. No he dormido nada, estoy cansado. Colalillo se niega a cooperar, pero aún siente la necesidad de alardear de su secreto. Mientras estaba bajo custodia, le describió su horrible acto a su compañero de celda. El hombre se convierte en un aliado inesperado para la investigación. El cuerpo sin vida de Jessica Grimard, de 14 años, fue encontrado en un arroyo que fluye cerca de la casa de su familia. Los investigadores no tienen ninguna pista sobre su caso. Detienen a Angelo Colalillo por agresión sexual no relacionada en el mismo sector de la ciudad. Me llamaron para realizar una prueba de polígrafo a un prisionero acusado de asesinato.
El prisionero le cuenta a Jill LaFrance que su compañero de celda, Angelo Colalillo, ha confesado un crimen atroz. Le cortó el cuello a una joven y la abandonó en un arroyo en el suburbio de Rivière des Prairies en Montreal. Entonces cuando me dijo eso, ya que había trabajado en el caso de la niña que estaba en el mismo vecindario, pensé, Dios mío, tenemos a nuestro sospechoso, y él está aquí en el centro de detención. Johan Berube le pide a LaFrance que convenza al sospechoso del asesinato de ser un informante y obtener más detalles de Colalillo. Y al día siguiente fuimos a verlo para conocer más detalles, y para nuestra gran sorpresa, nos dio detalles de la escena del crimen que no habían sido mencionados antes, como la forma en que habían descubierto a la víctima, hechos que podrían solo habían sido conocidos por el autor del crimen y por los investigadores que habían inspeccionado la escena del crimen. Los crímenes de Colalillo son tan depravados que ni siquiera otro asesino puede mantenerlos en secreto. Él acepta cooperar. Por la noche, en su celda, el informante tomaba notas en secreto sobre la información que había recibido. Incluso pudo hacer bocetos de las escenas del crimen y exactamente cómo los cometió. Detalles bastante específicos. Esta información nos fue enviada semana tras semana. El caso contra Colalillo cobra cada vez más fuerza. Los investigadores ahora deben confirmar que las cartas tomadas de su apartamento coinciden con las enviadas al peligroso delincuente en prisión, bajo el seudónimo de Frank. La Policía Provincial de Quebec ve al hombre en la celda de delincuentes peligrosos. Encuentran más de 350 cartas llenas de sexo, violencia y asesinato. Hay cerca de 30 escritos por Colalillo. Todas estas cartas se transmiten a Jennifer Coulombe. Comienza la difícil tarea de leer más de 1500 páginas de horrible correspondencia. Encuentra una carta escrita 10 días después del asesinato de Jessica. Describe en detalle la violación y el brutal asesinato de una joven, una carta repugnante, increíblemente sádica y depravada. Y empezó con, hola, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿cómo va el trabajo? Esto y aquello. Y entonces, de repente, la carta se detiene y dice, te voy a contar algo que pasó, una aventura. Y la aventura comienza con este tipo yendo en su auto, cómo buscaba a alguien, podría haber sido cualquiera, lo que estaba buscando, lo sabía. El tipo de tarde que era, la descripción de la lluvia y todo lo demás, eso era parte de su plan. Describió con detalles extremadamente gráficos la persecución, la casa de una víctima. Y lo que pasó fue que encontró una. Desafortunadamente encontró una. No podía imaginar que la gente pudiera hacerle esto a otras personas y describirlo con detalle gráfico. Fue extremadamente perturbador leer estas cartas. E incluso en lo que respecta a las fantasías, me costaba pensar que los seres humanos, un ser humano, pudiera hacerle esto a otro. Fue difícil. Se notifica a Johan Berube con una copia de la carta. Leí la carta una y otra vez, muchas veces. Cada detalle descrito en la carta fue verificado y consistente con la escena del crimen. Los detalles de esta carta solo podrían haber sido conocidos por el autor del crimen y los investigadores en el lugar. La posición del cuerpo, la ubicación de las heridas, la forma en que fueron infligidas, una descripción de la víctima y la hora y lugar exactos del crimen.
Fue muy difícil leer todos esos detalles. Fue difícil en el sentido de que cuando vas a una escena solo sabes lo que ves, pero al leer esa carta puedes ver los sentimientos del atacante. Cómo disfrutaba lo que hacía. Y también describe los sentimientos y el sufrimiento de la víctima. Colalillo caza activamente a su presa. Él escribe: la esperaré la semana que viene y veré dónde vive. Al día siguiente intentaré ver si hay alguien en casa. Si no, usaré la técnica de entrega de flores. Créame, trabajo duro para asegurarme de no dejar ningún rastro. El 7 de mayo de 2002, Colalillo decide dar su paso. Poco después de las 8 de la noche horas, divisa a su presa. Unos cientos de metros más y estará a salvo en casa. Tiene que interceptarla con calma sin asustarla. Él le pregunta la hora y entabla conversación. Luego sacó un cuchillo, se lo puso en la garganta y se la llevó al bosque. Y luego la agredió sexualmente. La viola brutalmente junto al arroyo. Luego le promete que le perdonará la vida si hace lo que él dice. Le pide a Jessica que elimine todos los rastros de su crimen. Después de la agresión sexual le dice a su víctima: ve y lávate en el arroyo. No quiero que nada de mí quede contigo. Aunque había usado condón. La víctima no quiso porque el agua estaba muy fría. Entonces él le mostró el cuchillo y le dijo: no tienes otra opción, ve y lávate. Cuando ella sale del arroyo temblando, él la deja volver a ponerse la ropa. Fue entonces cuando le cortó el cuello y la apuñaló repetidamente. De regreso a casa, se fue a la cama. Estaba recordando lo que había hecho y comenzó a sentirse excitado, y luego pensó: ahí está el ADN. No me deshice de todo el ADN. Entonces volvimos a la escena. Tomó el cuerpo de la víctima y lo movió un poco para lavarlo. La carta está fechada el 17 de mayo de 2002, 10 días después del crimen. Línea tras línea, el asesino revive lo que ha hecho y lo comparte triunfalmente con su antiguo compañero de prisión. Es verdaderamente un depredador cruel y de sangre fría. Conoce nuestras técnicas de investigación y hará cualquier cosa para asegurarse de que no lo atrapen. Incluso si eso significa volver 2 veces a la escena del crimen. Entre las cartas, Jennifer Coulombe ha encontrado otras 2 historias de violación y asesinato que parecen muy reales. Estas historias son consistentes con la muerte de 2 niñas en 1993. En ambos casos, el asesino utilizó fuego para ocultar las pruebas. ¿Colalillo también puede ser responsable de estas muertes? Así que tuve que mirar estos otros 2 asesinatos que habían sido hechos para que parecieran incendios. Necesitaba ver si podía reanudar las investigaciones y encontrar pruebas que coincidieran con sus relatos de las escenas. Los casos contra Colalillo se multiplican. Parece inevitable que pase el resto de su vida en prisión o encontrará una manera de escapar de su destino. El violador en serie Angelo Colalillo ha sido detenido nuevamente. Ahora es sospechoso de 3 asesinatos, incluido el de Jessica Grimard, de 14 años. Jessica fue encontrada por su padre en un arroyo cerca de su casa. Jennifer Coulombe cree haber encontrado confesiones de 3 asesinatos en las cartas escritas por Colalillo. Punto y coma. En uno de ellos describe su MO, de cómo cometió un delito, cómo cometió una agresión sexual. Y estaba escrito como si estuviera escrito en un informe policial. Aquí está mi modus operandi.
Así es exactamente como cometo mis crímenes. Y describió cómo logró acceder a una casa. Describió cómo coaccionó a la víctima. Colalillo había desarrollado una técnica bien ejecutada para capturar a sus víctimas. Después de ganarse su confianza, haciéndose pasar por repartidor de flores, mensajero o reparador, pedía usar el baño. Usaba el baño y ponía algo en la taza del inodoro para hacer espuma. Luego le decía a la persona, ven a echar un vistazo, ¿hay algún problema con tu inodoro? Luego arrastraba a la víctima a un espacio cerrado y luego la esposaba y amenazaba. La llevaría a su dormitorio y la agrediría sexualmente. Y luego usaría su propia técnica especial. Estrangularía a su víctima el tiempo suficiente para que ella todavía respirara. Y luego prendió fuego a la casa. Entonces la víctima todavía respiraba y no había marcas. Colalillo siempre había capturado a sus víctimas en un lugar controlado, dentro de sus casas o en su automóvil, lugares donde estaría seguro de poder lavar hasta la última evidencia. El asesinato de Jessica fue la primera vez en su carrera psicótica que se desvió de su estrategia. Colalillo le confesó su secreto al compañero de celda en la cárcel. Le atormentaba el miedo de dejar huellas junto al arroyo. Johan Berube ha reunido pruebas para acusar a Angelo Colalillo en 3 casos, incluido el asesinato de Jessica Grimard. El fiscal de la Corona, Louis Baudhillier, llevará el caso a juicio. Se enfrenta a un duro oponente. Colalillo tuvo cuidado porque ya había sido condenado. Ya le habían impuesto largas penas de prisión. En sus cartas dice que ha sido descuidado en el pasado, pero que no volverá a cometer ese error. Entonces dijo, en términos gráficos, que no dejaría que otra víctima se le escapara de él, si pudieran identificarlo. Baudhillier cree que tiene pruebas abrumadoras. Las confesiones detalladas hechas por Colalillo al informante y las descripciones explícitas que escribió en las cartas pueden usarse para condenarlo. Se suele decir que en un proceso penal hay un testigo que es muy importante. Pero en este caso, nuestro testigo importante fueron las cartas que Colalillo había enviado al individuo encarcelado en Port Cartier. El abogado de Colalillo objeta la invisibilidad de las cartas. Son tan explícitos y pornográficos que probablemente influirán en el jurado. Además, Colalillo da detalles vulgares sobre los delitos que quiere cometer en el futuro, los cuales no son admisibles. Les ahorraré los detalles, pero fueron absolutamente horribles, cosas que involucraban a niños pequeños y sus padres. Inimaginablemente violentos, y a menudo terminan con la muerte de la joven víctima. En sus cartas Colalillo también habla de su último sueño. Y su sueño es salir y ayudar a su amigo a escapar de la prisión. Encuentra una casa y lleva a las víctimas a esa casa para satisfacer sus apetitos depravados. Cuando habló de eso, se comparó con otro psicópata famoso, Paul Bernardo. Comienza la audiencia preliminar por los 3 cargos de asesinato. Colalillo se presenta ante el tribunal. La imagen que proyectaba era la del chico de al lado, un tipo muy normal y corriente, que no te habrías dado cuenta en la calle. La fecha del juicio está fijada para el 9 de enero. Las familias de las víctimas se habían preparado para revivir su terrible experiencia. Todos los medios de comunicación de Quebec están dispuestos a darle la máxima cobertura. Pero 2 días antes del juicio, Colalillo es encontrado sin vida en su celda. Es un golpe duro para la corona y completamente inesperado. Debíamos comenzar la selección del jurado el lunes a las 9:30 de la mañana. Y me avisaron de la muerte del señor Colalillo a las 9:20 de la mañana. 10 minutos antes.
Colalillo murió por una sobredosis de drogas. Algunas personas se alegran de que el suicidio de Colalillo haya sido una pena de muerte autoinfligida. Otros piensan que fue demasiado cobarde para ser juzgado. Colalillo utilizó agua para encubrir un crimen casi perfecto. Pero sus arrogantes confesiones fueron su perdición. Les dio a los investigadores la evidencia que necesitaban para vencerlo en su propio juego.